No fue una rebelión ni una guerra lo que sacudió a la corona. Fue una confesión en un lecho de muerte. Un secreto de 40 años que ahora, con una prueba de ADN, amenaza con borrar para siempre el nombre de un príncipe y manchar la línea de sangre de los Windsor de forma irreparable. A lo largo de los años, en la casa de Windsor, los escándalos han venido en diferentes formas, pero el que estamos a punto de revelarte trasciende todo lo que hemos visto. No ocurrió frente a las cámaras ni en una entrevista explosiva. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales. Silenciosamente, detrás de puertas cerradas, la historia del príncipe Andrés no es simplemente una crónica de errores. Es la autopsia de un legado, la disección de una caída tan profunda que ha dejado una grieta en los cimientos mismos de la monarquía. Hubo un tiempo en que su nombre era sinónimo de valor. El héroe de las Malvinas, el carismático piloto de helicóptero que regresaba a la cubierta del HMS Invincible con una rosa entre los dientes, un príncipe de cuento de hadas destinado a la grandeza. El público lo adoraba, la corona lo celebraba como el hijo predilecto, un símbolo de la nueva generación de la realeza. Pero las décadas, como el agua salada del Atlántico que una vez surcó, erosionan hasta la piedra más dura. Hoy, ese nombre ya no evoca heroísmo, sino una sombra que se cierne sobre el palacio de Buckingham, una mancha asociada a amistades peligrosas, litigios millonarios y un exilio autoimpuesto dentro de su propia familia. Cada paso en falso, cada declaración imprudente, fue un clavo más en el ataúd de su reputación. Su desastrosa conexión con el delincuente convicto Jeffrey Epstein y la infame entrevista en el programa Newsnight de la BBC no fueron el principio del fin, sino la confirmación pública de que el príncipe encantador había desaparecido hacía mucho tiempo. El público, ya preparado para lo peor, estaba dispuesto a creer que había más secretos enterrados, más verdades ocultas tras los muros del palacio. ¿Fue el príncipe Andrés una víctima de las circunstancias o el arquitecto de su propia ruina? La respuesta comenzó a gestarse no en un tribunal, sino en los rincones oscuros de Internet, en susurros que circulaban como un veneno lento por los pasillos del poder. Durante años, informes fragmentados hablaban de un hijo oculto, un secreto guardado por un miembro de alto rango de la familia real. Eran historias relegadas a foros de conspiración, carentes de la prueba necesaria para saltar a los medios de comunicación. Sin embargo, tras su caída en desgracia, esos susurros convergieron, encontrando en él un anfitrión perfecto. Detectives aficionados de la red comenzaron a ensamblar un rompecabezas de imágenes borrosas de los años 80, testimonios crípticos de antiguo personal del palacio y cronologías de su vida social como un joven y apuesto oficial de la Marina. La respuesta del palacio fue la de siempre: un silencio sepulcral, una adhesión al viejo lema de nunca te quejes, nunca des explicaciones. Pero esa estrategia, que alguna vez funcionó, se había vuelto una desventaja en la era digital. Como señaló la historiadora real, la Dra. Anna Whitelock, en una entrevista reciente, la monarquía siempre ha sido vulnerable a los rumores sobre la legitimidad, es la base sobre la que se construye la institución. Pero hoy, en la era de las redes sociales, el silencio a menudo se percibe como ocultación, permitiendo que la conjetura fermente y se transforme en lo que el público percibe como la verdad. El susurro, alimentado por el silencio del palacio, se estaba convirtiendo en un clamor. La narrativa estaba construida, las piezas estaban en su lugar, solo faltaba una cosa, una voz real, una persona de carne y hueso dispuesta a salir de las sombras y hacer que ese clamor fuera imposible de ignorar. La voz que rompió el silencio no buscaba los tabloides, sino la verdad. Y no pertenecía a un oportunista buscando fama, sino a un hombre cuya vida entera se había definido por una ausencia, un agujero negro en el centro de su identidad. Alexander Campbell, un respetado arquitecto de 42 años de Edimburgo, había construido una carrera y una vida de admirable discreción, lejos del brillo cegador y corrosivo de la realeza. Su existencia era un estudio de profesionalismo y reserva, un marcado contraste con el mundo de escándalos en el que estaba a punto de entrar por la fuerza. Su búsqueda no fue impulsada por la ambición de títulos o la codicia de fortuna. Era un anhelo profundamente personal,
la necesidad humana fundamental de saber de dónde vienes. Según registros judiciales y personas cercanas a él, su madre siempre había sido evasiva sobre la identidad de su padre, dejándolo con una herida abierta, una pregunta sin respuesta que lo persiguió durante 4 décadas. La línea de tiempo no solo tenía agujeros, tenía heridas. El catalizador de su acción legal fue una confesión en el lecho de muerte. En sus últimos días, su madre, una antigua trabajadora de una organización benéfica, le reveló un secreto que había guardado durante toda su vida. Le contó sobre una breve pero significativa relación con el príncipe Andrés a principios de los 80, antes de su matrimonio de cuento de hadas con Sarah Ferguson. Afirmó que, al descubrir su embarazo, se llegó a un acuerdo clandestino, uno de esos pactos silenciosos que la monarquía sabe orquestar tan bien. Un pequeño acuerdo financiero a cambio de su silencio perpetuo y la garantía de que su hijo crecería lejos de la mirada indiscreta de la corona, enterrado antes de nacer. Para Campbell, esta revelación no fue una oportunidad, fue una carga. La verdad, lejos de liberarlo, lo encadenó a un pasado que no conocía. Inició un viaje doloroso, pero necesario para verificar las palabras de su madre y, finalmente, completar el relato de su propia vida. A través de su equipo legal en el prestigioso bufete Thompson & Finch, intentó contactar a los representantes del duque de York por canales privados, buscando una resolución discreta, silenciosa. Fue recibido con un muro de arrogancia real, un silencio tan absoluto que era en sí mismo una respuesta. Cada intento fue ignorado. Fue esta indiferencia, esta negativa a reconocer siquiera su existencia, lo que obligó a su equipo a tomar una medida drástica, una demanda formal, basada en el derecho humano fundamental a conocer la propia paternidad. Una persona cercana a Campbell lo expresó así: «Esto nunca fue sobre ambición. Se trataba de cerrar un círculo. Imagina vivir más de 40 años con un vacío en tu narrativa vital». Le debía a sí mismo y a la memoria de su madre buscar una solución definitiva. Los medios, al enterarse, comenzaron a investigar su vida esperando encontrar trapos sucios. Pero no encontraron nada. En su lugar, hallaron la imagen de un hombre íntegro. Sus colegas lo describían como inteligente y profundamente reservado. Su reticencia a hablar con la prensa solo aumentó la credibilidad de sus motivos. La historia ya no era un rumor anónimo, tenía un rostro, un nombre y la gravedad de una búsqueda legítima de la verdad. El susurro se había convertido en una demanda legal, y el palacio ya no podía ignorarla. La solicitud oficial de una prueba de ADN aterrizó en el Palacio de Buckingham no como una carta, sino como una bomba de relojería. Creó una crisis sin precedentes, una que la institución no estaba preparada para enfrentar. El príncipe Andrés ya era considerado una carga, un miembro efectivamente desterrado de cualquier función pública, despojado de sus patrocinios y responsabilidades formales. Era una sombra en los pasillos de Windsor, un recordatorio constante del escándalo. Bajo la dirección del rey Carlos III, la monarquía había estado trabajando incansablemente para proyectar una imagen de modernidad y responsabilidad. Todo ese esfuerzo estaba en riesgo de ser deshecho por un fantasma del pasado. Esto no era una indiscreción financiera o un error protocolario. Era un escándalo que tocaba la sangre, el legado y la traición, con el potencial de dañar permanentemente la reputación de los Windsor. La tensión dentro de los muros reales era palpable. Fuentes cercanas al palacio hablan de múltiples reuniones de crisis celebradas en un estado de pánico controlado, a las que asistieron el rey, el príncipe de Gales y los principales cortesanos de la oficina del Lord Chambelán. La pregunta central era ¿cómo responder? Se convocó un consejo silencioso, no en una sala de juntas formal, sino en los pasillos y despachos donde se toman las verdaderas decisiones que definen el futuro de la corona. Negarse a la prueba sería visto globalmente como una admisión de culpa, un desastre de relaciones públicas que confirmaría las peores sospechas del público. Sin embargo, acceder a ella significaba ceder el control, abrir la puerta a una realidad potencialmente devastadora y permitir que un extraño dictara los términos de su historia. El príncipe de Gales, William, según se informa, estaba incandescente de rabia.
Veía esto no solo como otro error colosal de su tío, sino como un ataque directo a la institución que está destinado a liderar. Era una afrenta a la memoria de su abuela, la reina Isabel II, quien había dedicado su vida a la estabilidad de la corona. Y era, en cierto modo, una traición al legado de su madre, Diana, cuya propia historia había expuesto las grietas de la institución. William, más que nadie, es consciente de que la supervivencia de la monarquía depende de la confianza pública, una confianza que Andrés había hecho añicos repetidamente. No iba a permitir que se repitiera. Se dice que el duque de York se mantuvo inicialmente firme en su negativa, viendo la demanda como una invasión intolerable de su privacidad. Pero la presión era inmensa. El rey y sus asesores legales le advirtieron que una prolongada batalla legal para evitar la prueba sería infinitamente más dañina que la prueba misma. Sería una guerra perdida antes de empezar, librada en los titulares de todo el mundo. La decisión final, tomada en el corazón de ese consejo silencioso, fue cooperar. Pero no sería una rendición. Sería una maniobra táctica. Accederían a la prueba bajo las condiciones más estrictas imaginables, en un intento desesperado por controlar lo incontrolable. La monarquía, acorralada, activaría un protocolo de contención, una estrategia diseñada no para ocultar la verdad, sino para gestionar su impacto. Era una apuesta arriesgada, un intento de demostrar transparencia mientras rezaban para que la verdad no fuera tan destructiva como temían. Una vez tomada la decisión en el corazón del Consejo Silencioso, la monarquía se movió con la precisión clínica de una operación de seguridad estatal. El objetivo ya no era ocultar la verdad, sino gestionar su inevitable revelación. Se activó lo que los conocedores llaman el protocolo de contención, una estrategia calculada diseñada para garantizar que el proceso fuera científicamente irrefutable y se mantuviera alejado de la histeria de los medios británicos. La elección del lugar fue la primera maniobra estratégica. No sería una clínica comercial en Londres, vulnerable a filtraciones y paparazzis. Se eligió el Sterling Genetics Institute en Ginebra, Suiza, un laboratorio reconocido mundialmente, seleccionado por su independencia, su reputación impecable y, crucialmente, su distancia física y legal de la voraz prensa del Reino Unido. Era un santuario de la ciencia, un terreno neutral donde la sangre real sería tratada como cualquier otra muestra biológica. La recolección de las muestras fue un evento meticulosamente coreografiado, una danza de legalidad y secretismo. En una residencia real segura, probablemente en los terrenos de Windsor, un oficial médico independiente, un abogado del equipo de Campbell y el propio asesor legal del príncipe Andrés presenciaron la toma de la muestra del duque. Cada paso fue documentado, filmado y sellado. No había lugar para el error o la futura acusación de manipulación. En Edimburgo, Alexander Campbell se sometió a un proceso idéntico, su muestra tratada con la misma gravedad solemne. Las muestras selladas no fueron enviadas por un servicio de mensajería convencional. Fueron transportadas a Ginebra por un correo diplomático seguro, un agente acostumbrado a manejar secretos de Estado, no paquetes. Sus movimientos se registraron minuto a minuto en un registro de cadena de custodia, el mismo tipo de documento utilizado para transportar material clasificado o las joyas de la corona. Cada firma, cada transferencia era un eslabón en una cadena diseñada para ser inquebrantable, una fortaleza de procedimiento contra la duda. Dentro del Sterling Institute, el personal involucrado firmó acuerdos de no divulgación legalmente vinculantes, con penalizaciones tan severas que arruinarían sus carreras y sus vidas. No estaban simplemente procesando muestras, estaban manejando una pieza de información que podría alterar la historia de una nación. La monarquía estaba apostando todo a la ciencia, esperando que la frialdad de los datos pudiera, de alguna manera, mitigar el calor del escándalo. El protocolo de contención era un intento desesperado de controlar la narrativa, de asegurarse de que, sin importar el resultado, nadie pudiera cuestionar la metodología. Era un acto de preservación, no de la inocencia, sino de la autoridad, un intento de demostrar que, incluso en su momento más vulnerable, la corona todavía controlaba las reglas del juego. Era una jugada que la monarquía
con el fantasma de tantos escándalos pasados acechando en sus pasillos, tenía demasiado miedo de no hacer. La ciencia sería su escudo, o su verdugo. Dentro de las paredes estériles del laboratorio suizo, la mística de la sangre real se disolvió bajo la luz fluorescente. El linaje de los Windsor, un concepto envuelto en siglos de tradición, ceremonia y un supuesto poder divino, fue reducido a su esencia más fundamental: datos genéticos. No había escudos de armas, ni títulos, ni historia. Solo ciencia. Los técnicos, ajenos al drama que se desarrollaba en Londres, comenzaron el análisis de repetición en tándem corto, o STR. Este método, el estándar de oro para las pruebas de paternidad, no examina el genoma completo, sino 21 secciones específicas del ADN caracterizadas por patrones repetitivos. Cada individuo hereda la mitad de estos marcadores de su madre y la mitad de su padre. Al comparar los marcadores STR de un hijo y un padre potencial, los científicos pueden establecer una relación biológica con una precisión asombrosa, una certeza casi absoluta. Un científico no involucrado en el caso lo explicó así: si el presunto padre es el padre biológico real, los marcadores paternos del niño coincidirán con los suyos. Cuando esto ocurre en todos los marcadores evaluados, la probabilidad de paternidad es típicamente superior al 99,99%. Para todos los efectos legales y prácticos, esto se considera una prueba concluyente. Es la verdad científica, inmutable e irrefutable. Los ordenadores del Sterling Institute zumbaban mientras procesaban el código genético, despojándolo de su misterio y de sus privilegios. En la pantalla de datos no había un Su Alteza Real el Príncipe Andrés, Duque de York, ni un señor Alexander Campbell, arquitecto. Solo había muestra A y muestra B. La máquina, indiferente a la historia, comparaba los picos y valles de los electroferogramas, buscando las coincidencias que contarían una historia que el Palacio había intentado suprimir durante 4 décadas. Era un proceso frío, clínico y brutalmente honesto. Tras el análisis y los cálculos de probabilidad, un equipo separado, siguiendo un protocolo de doble ciego, verificó los hallazgos para eliminar cualquier posibilidad de error humano o sesgo. El informe final no se envió por correo electrónico ni se subió a un servidor vulnerable. Siguiendo el estricto protocolo de contención, se produjo una única copia impresa, una sola hoja de papel, firmada por el director del laboratorio, fue colocada en un sobre a prueba de manipulaciones. Ese sobre, que contenía un conjunto de hallazgos científicos directos, llevaba más peso que una proclamación real o un decreto firmado por el rey. Contenía la verdad, despojada de emoción, de política y de protocolo. Dentro de él yacía el destino del legado del príncipe Andrés y un capítulo fundamental en la historia moderna de la monarquía, a punto de ser entregado en mano a un pequeño y aterrorizado grupo de asesores legales en Londres. La ciencia había hablado, y su veredicto era final. Sucedió silenciosamente en una habitación sellada del Palacio de St. James, lejos de las cámaras. El paquete del Sterling Institute fue abierto en presencia del secretario privado del rey, el principal abogado del Duque de York y un funcionario imparcial. El aire en la sala era denso, cargado con el peso de la historia. El silencio zumbaba con algo invisible, como una tormenta antes de tocar el suelo. Un participante en la reunión lo describió más tarde. No hubo dramatismo, solo una lectura silenciosa. La ciencia no grita, simplemente afirma. El informe utilizaba una terminología clínica y precisa para transmitir los hallazgos con una claridad devastadora. La investigación STR confirmaba una coincidencia entre el príncipe Andrés y Alexander Campbell, lo que resultaba en una probabilidad de paternidad del 99,999%, una estadística que congeló la sala. La confirmación oficial fue rápida e inequívoca, sin dejar lugar a la ambigüedad, el error o la negación. El rumor se había convertido en hecho. La verdad estaba escrita en sangre. El equipo legal de Campbell recibió la divulgación legalmente requerida, lo que le dio al Palacio de Buckingham menos de 24 horas
para formular una respuesta antes de que la noticia se filtrara inevitablemente. Un equipo de comunicaciones de crisis trabajó toda la noche, no para negar, sino para enmarcar. El comunicado fue publicado al día siguiente a las 6 de la tarde. Tenía solo 2 líneas, pero su impacto fue explosivo. Todas las partes han obtenido y recibido los resultados del análisis de ADN ordenado por el tribunal. La investigación confirmó un vínculo biológico entre el duque de York y el señor Alexander Campbell. En cuestión de minutos, el mundo digital estalló. La frase vínculo biológico se convirtió en el tema de tendencia mundial número 1. Los medios de comunicación interrumpieron sus transmisiones con titulares como «Bomba real», «Confirmado el hijo secreto del príncipe Andrés». Multitudes curiosas comenzaron a reunirse frente al Palacio de Buckingham, una mezcla de turistas y ciudadanos británicos, muchos expresando una indignación justificada. Una mujer le dijo a un reportero de la BBC: «Todos sabíamos que había algo. Incluso después de todo, sentías que había más. El encubrimiento es la peor parte». El susurro se había convertido en un rugido ensordecedor que sacudía los cimientos mismos de la monarquía. La única mujer a la que Andrés podría haber esperado dejar atrás, la madre de su hijo, acababa de regresar, no en los titulares, sino en sangre. El palacio había logrado enterrar la historia durante 40 años, pero como siempre, la verdad encontró la manera de salir a la luz. Puedes enterrar a una persona, puedes silenciar su historia, pero cuando la verdad está escrita en sangre, no permanece enterrada, se levanta. Y esta vez tenía un rostro. A la mañana siguiente, mientras el mundo procesaba la noticia, la oficina del príncipe Andrés emitió un comunicado. Fue un ejemplo de manual de formalidad distante, una obra maestra de frialdad calculada que solo sirvió para avivar las llamas del descontento público. Decía: «Acepto los hallazgos de las pruebas de ADN realizadas recientemente. Como este es un asunto familiar privado, lo abordaré en privado con la ayuda de todos los involucrados. No se harán más comentarios». La reacción fue inmediata e intensa. La frase «asunto familiar privado» fue ridiculizada por el público y los críticos, quienes calificaron la declaración de fría, desalmada y desprovista de remordimiento o humanidad. Fue pánico, fue rabia, fue miedo envuelto en el lenguaje estéril de los abogados. Había abordado el tema científicamente como si se tratara de una transacción comercial, sin una sola palabra de disculpa a su hijo por una vida de ausencia, ni una pizca de contrición por 4 décadas de engaño. Mark Borkowski, un reconocido especialista en gestión de crisis, lo calificó de error de juicio catastrófico. «El público no quería una declaración legalista», comentó. «Querían ver a un padre, a un ser humano, reconociendo una verdad de enorme significado». Al retirarse detrás de los muros del palacio y del lenguaje legal, consolidó su reputación de pomposo, frío y completamente desconectado de la realidad. Cientos de miles de personas firmaron peticiones en línea para despojarlo de su único título restante, el Ducado de York. Políticos y líderes de opinión exigieron su eliminación inmediata de la línea de sucesión. El público no solo estaba enojado por la existencia de un hijo secreto, sino por la aparente y total falta de empatía en la respuesta. Se percibió como la máxima expresión de la arrogancia real, la creencia de que un asunto de tal magnitud moral podía ser simplemente clasificado como privado y barrido bajo la alfombra. Una remodelación de la verdad por conveniencia, no por legitimidad. La frialdad de la declaración de Andrés contrastaba fuertemente con la dignidad silenciosa de Alexander Campbell. A través de sus abogados, Campbell emitió su propio comunicado, declarando simplemente que estaba satisfecho de que se hubiera probado la verdad, y que él y su familia ahora pedían privacidad para procesar esta noticia que cambiaba sus vidas. La yuxtaposición era devastadora. Por un lado, un hombre común que solo buscaba su identidad con integridad, pidiendo paz. Por el otro, un príncipe que, incluso cuando se enfrentaba a una prueba irrefutable, parecía incapaz de mostrar la más mínima humanidad, exigiendo silencio. La batalla legal había terminado, pero la batalla por la opinión pública se había perdido de la manera más espectacular posible. El veredicto del público fue tan rápido e inequívoco como el de la ciencia: culpable.
A los pocos días de la confirmación, las consecuencias se materializaron con una rapidez brutal. La ya empañada reputación del príncipe Andrés sufrió su golpe de gracia. La furia pública, ahora validada por la ciencia, se tradujo en una presión institucional insostenible. El héroe de las Malvinas había caído definitivamente, no en batalla, sino bajo el peso de sus propios secretos. Dentro del palacio, el ambiente era glacial. Fuentes internas describen al rey Carlos como profundamente angustiado, sintiendo que la historia de su hermano ha socavado todos sus esfuerzos por estabilizar la monarquía en su reinado temprano. El príncipe William, según los informes, sigue furioso, creyendo que el escándalo ha causado un daño irreparable a la institución que un día liderará. Para él, esto es más que una crisis. Es una herida profunda en el cuerpo de la corona, una traición a la memoria de su abuela y a los sacrificios hechos para mantener la dignidad de la institución. Para Alexander Campbell, la confirmación le ha dado una sensación de tranquila vindicación, pero también lo ha puesto en el centro de la atención mundial. Su único objetivo, la verdad, se ha logrado. Ahora enfrenta la tarea, no deseada, de navegar un futuro en el que siempre será conocido como el hijo secreto del príncipe. Un recordatorio viviente de un secreto que la monarquía no pudo guardar. Las ramificaciones legales, aunque complejas, son secundarias a las morales. Legalmente, como hijo ilegítimo, Campbell no tiene derecho a un título real ni a un lugar en la línea de sucesión. El protocolo Windsor es claro en este aspecto. Sin embargo, el daño a la monarquía no se mide en leyes de sucesión, sino en autoridad moral. Este desastre ha expuesto una verdad fundamental. Las instituciones antiguas luchan por cumplir con las expectativas modernas de transparencia y responsabilidad. La ciencia moderna ha llamado a cuentas a una tradición antigua, y la tradición ha sido hallada deficiente. Este escándalo ha sido comparado con el divorcio de Carlos y Diana o la abdicación de Eduardo VIII. Sin embargo, muchos creen que la situación es fundamentalmente diferente. El problema aquí no es el amor o el deber, sino el engaño y el abandono, transgresiones morales confirmadas por pruebas científicas irrefutables. La monarquía sobrevivirá, como siempre lo hace, pero lleva una cicatriz profunda y permanente. El príncipe Andrés, alguna vez el amado segundo hijo de la reina, es ahora un paria cuyo legado estará marcado para siempre por el escándalo, el deshonor y el hijo que nunca conoció. Se ha convertido en un fantasma en su propia casa, un exiliado en su propia vida. La corona ha sido protegida, pero su paz ha sido rota y en el silencio que sigue, una verdad persiste. No todas las heridas están destinadas a sanar, porque la historia, al final, no recuerda quién llevaba la corona, recuerda quién se la ganó. La historia del príncipe Andrés es una lección sobre cómo los secretos, por muy profundos que se entierren, siempre encuentran la luz. ¿Crees que alguna vez podrá redimir su legado o esta mancha es permanente? Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por ver Intrigas de la Corona. No olviden suscribirse a Intrigas de la Corona y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras investigaciones sobre los secretos mejor guardados de la realeza.